Vamos a escuchar historias de madres de niños que están dentro del espectro autista y vamos a comenzar con Mari Ortega. Ella es abogada de profesión, tiene 3 hijos ya grandes. Bienvenida, Mari. Gracias, muchas gracias por la invitación y porque siempre estas ventanas sirven para dejar un mensaje a esas madres que están comenzando o esas madres que todavía no han conseguido el camino dentro de esta condición de vida que ciertamente es demandante, porque el autismo no se acaba en la niñez, sino que continúa y puede ser en los primeros años, mientras logras el equilibrio, puede ser muy demandante. Te agradezco profundamente que hayas venido a este programa a contar tu historia y quiero que inicies orientando a la gente que no sabe qué es el autismo. Bueno, el autismo es una condición de vida que se puede notar desde los primeros años y que tiene una implicancia en la comunicación e interacción social, a la vez de que tiene, hoy en día se llama ideas profundas o pensamientos o ideas muy concretas y profundas, algo que solo a ellos les llama la atención y que para nosotros a lo mejor neurotípicos lo vemos diferente, porque nosotros podemos estar en varias cosas a la vez, pero ellos se enfocan en los detalles y en algo preciso y pueden pasar horas allí. E igual que tienen algunas variantes o desafíos en lo que es la integración sensorial, en la parte sensorial, lo que es lo visual, lo que es propioceptivo, lo que es, pueden ser hiper o hiposensibles, ¿ok? Y esto puede generar a lo mejor algunos comportamientos que parecen disruptivos y que realmente es una respuesta a esos retos sensoriales que tiene y que para nosotros neurotípicos o para la mamá a lo mejor no entiende, sino que el niño está mal portado y realmente no es mal portado, sino que tiene sensaciones que no sabe manejar y por eso es tan importante pasar siempre, además del psicólogo, neurólogo, por el terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial, para revisar pues cómo está su parte sensorial y hacer los ajustes pertinentes, porque eso va a mejorar muchísimo también el comportamiento en un momento determinado. Bien, en tu caso ya, bueno, tus hijos están grandes, tienes 3, y uno de ellos son morochos. Y ahí está Juan, que es el que está dentro del espectro. Exactamente. Ok, háblanos de Juan. Bueno, él realmente me doy cuenta porque al ser morocho fue una gran ventaja para él y para todos, porque me doy cuenta que su desarrollo no va como al mismo ritmo. Y mucha gente me decía, pero bueno, no los compares, es que caes en comparación, no estés comparando. Y yo decía, sí, pero es que no es comparar, es que a lo mejor es esperable que hable y todavía no lo hace y tengo al otro que ya lo hace. Entonces empezó a hacerme ruido y muchas veces mi esposo o hasta los mismos médicos que consultaban decían que yo era como un poco obsesiva con eso, porque casi siempre es lo contrario, que la escuela es la que se da cuenta o que un familiar es el que se da cuenta o es el médico que vas por control y se da cuenta. En el caso mío es que yo me empiezo a dar cuenta que allí hay algo que no va acorde con lo esperado y empiezo a buscar respuesta a eso. ¿Okay? Claro, ya yo tenía una primera hija y entonces ya yo sabía también cómo era el desarrollo de un bebé. Exacto, claro. Qué esperar de un bebé a los 6 meses, al año y medio, y eso es importante. Total que nos llega el diagnóstico a los 5 años. Juan tenía situaciones, retos para comunicarse, para hablar. Y mi esposo, que es odontopediatra, me decía, bueno, independientemente de si tiene o no tiene algo, vamos a llevarlos a la terapia. Entonces nosotros hicimos todo al revés. Nosotros fuimos a los terapeutas primero, le dimos atención temprana primero y luego es que conseguimos el diagnóstico. Y eso fue muy ventajoso para Juan. ¿Okay? Porque ya cuando llega el diagnóstico, él ya tenía una trayectoria terapéutica que le hizo tener también como mucho
mucha planificación en todas las cosas que hacía. O sea, era un niño que si se le caía algo lo volvía a colocar en su lugar, un niño muy ordenado. Entonces lo ayudó en muchas áreas e incluso a comunicarse. Qué importante el conocimiento de los padres. ¿Cómo fue ese proceso del diagnóstico? Bueno, ya ¿Cómo, te digo, cómo es el diagnóstico? yo recorrí varios sitios porque yo, supuestamente el problema era mío. El problema era mi obsesión y que le faltaba rigidez en la crianza. Realmente, rigidez, más que rigidez, decían que yo era muy blanda con el niño y que tenía que colocarle carácter. Yo decía, ajá, pero si es falla mía, ese era si es falla mía como mamá, ¿por qué me resulta con los otros dos y con este no? Entonces me decían, no, es que, bueno, todos son distintos. O sea, que a este tengo que... A mí había algo que no me cuadraba, hasta que consultamos con una psicóloga amiga y nos envía a un centro acá en Caracas que se dedica solo a la revisión de los niños o niñas que pueden estar dentro del espectro autista. Y evidentemente pues salió que tenía un autismo de leve a moderado y bueno, allí comenzó todo un camino, ¿ok? Comenzó todo un camino porque cuando te dicen otro diagnóstico que no sea autismo, pues tú sabes, bueno, tengo que ir al psicopedagogo y a lo mejor tengo que hacer unas terapias de lenguaje y bueno, a medida que él vaya necesitando, le vamos dando lo que corresponda. Cuando te dicen autismo, entonces te dicen, mira, hay una dieta, mira, hay otra forma de comer y entonces además tienes que saber de conducta y entonces además necesita el psicopedagogo y entonces además como hay situaciones de comunicación también necesita un terapista de lenguaje y cuando tú te das cuenta tú dices, ¿por dónde comienzo? O sea, ¿qué hago con este paquete que me acaban de entregar? Porque son demasiadas cosas y muchas veces las necesidades son todas. O sea, es mucho más fácil cuando tienes un niño que te lo diagnostican autista y, bueno, el problema básico o los desafíos básicos que tiene este niño es en la parte comunicacional y de conducta. Bueno, ya sabemos que vamos a terapista de lenguaje y un terapista conductual o un psicólogo conductual. Okay. Pero cuando tenemos un niño que tiene necesidades de apoyo sustanciales en todas las áreas del desarrollo, pues estamos hablando que es súper difícil a muchos niveles. A nivel emocional, porque tienes que estar pendiente de todas las áreas del desarrollo. Los desafíos conductuales son importantes, tenemos que aprender entonces a manejar ciertos tipos de comportamiento dentro del hogar. Aparte de eso, puede cambiar la dinámica, va a cambiar la dinámica familiar y eso emocionalmente tiene un impacto, incluso muchas veces la dinámica con la pareja y eso tiene un impacto. ¿Ok? Aparte de eso, aquí hay ciertos sitios donde brindan atención temprana de manera gratuita, sin embargo a veces es insuficiente y necesitas tener terapias aparte, privadas, y eso es costoso. Eso no es, mucha gente pregunta, ay, ¿cuánto tiempo en la terapia? Mira, nadie te va a poder dar esa respuesta. Y tanto puede ser 3 meses, como puede ser 5 años, como puede ser 10 años. Entonces tienes que tener el suficiente capital, la suficiente energía emocional para poder aguantar todo esto a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces la familia nos tenemos que convertir muchas veces en coterapeutas de nuestros hijos porque definitivamente en el ambiente común es donde ellos necesitan las mayores estrategias y los mayores apoyos, más que en una salita 2x2. Entonces acá hoy en día se sabe y la Organización Mundial de la Salud ha desarrollado proyectos, programas donde la familia actúa como coterapeuta y entonces, bueno, alivia lo que es la carga económica de unas terapias diarias. Sin embargo, te crea entonces el compromiso familiar de
hacer lo que tienes que hacer dentro del hogar. Y bueno, a veces no es hijo único, a veces es un hogar donde es una familia extendida, donde están los abuelos que opinan, donde están los otros tíos que opinan. Entonces, esto se puede volver realmente emocionalmente muy fuerte. ¿Okay? No sabía por dónde comenzar y yo le preguntaba, ¿por dónde comenzaste? Bueno, te comentaba que tuvimos el privilegio de poder brindarle toda esa asistencia que él necesitaba. Y es muy importante que las familias entiendan su papel dentro de esto. Llevarlo al terapista y que te den un reporte y tú irte a la casa no va a funcionar. O sea, tendrías que darle 8 horas de terapia todos los días y que ese terapista pues o viva en tu casa, que también se han visto casos. Familias que se llevan el terapista, que tienen el recurso y se pueden llevar al terapista y pasa meses con ese terapista en la casa. Pero esa no es la cotidianidad, eso serían excepciones. Entonces nosotros como familia tenemos que saber qué hace ese terapista con el niño dentro de la terapia y pedirle las recomendaciones para la casa, para ese día a día, para ese niño que a lo mejor no se sienta en la mesa a comer y que nos puede costar y que tenemos que estar corriendo detrás de él para que coma. ¿Cómo logramos que llegue y se siente, que te dé respuestas a tu realidad? Y además que los otros hermanos entiendan. Es que hay que hacer un trabajo en la familia. Nosotros, bueno, cuando a mí me dan el diagnóstico, yo quedé como en shock. Y yo que soy tan habladora y conversadora, yo me retrotraje y dije, ¿será que lo digo? ¿Será que no lo digo? ¿Será que participo en el colegio? ¿Será que se lo digo a mi familia? ¿Qué hago con esto? Mi esposo más sabio me dijo, vamos a terapia. Y nosotros como papás hicimos terapia para poder incluso llevar la información a los otros niños y para poder generar un equilibrio dentro de la dinámica familiar, porque tampoco, o sea, para nosotros era importante los 3 hijos. Entonces, un niño que tenga grandes necesidades de apoyo dentro de un sistema familiar, la tendencia es descuidar a los demás y no queremos eso. O sea, queríamos ser papá de los 3 y de abordar las necesidades y los apoyos de los 3. Entonces, en base a eso, sabiamente, pues yo le dije, sí, vámonos a terapia. Y nos resultó porque acortamos camino. Sitios donde los padres se quedan muy enganchados es en el diagnóstico, en el duelo, y un duelo que viene más que todo por miedo. Miedo porque no sé cómo voy a afrontar esto con la familia, miedo porque no sé cómo mi pareja lo va a tomar, miedo porque entonces la escuela me lo van a sacar. O sea, hay un miedo, y un miedo que, ojo, no es ficticio, es un miedo propio, real. O sea, acá en toda Latinoamérica es real ese miedo. Entonces nosotros empezamos desde allí a formarnos nosotros como representantes de esa familia para entonces a partir de allí educar a nuestro hijo que con sus necesidades propias, específicas, y los otros 2 y hacer una armonía familiar que realmente se ha logrado y que realmente nos sentimos satisfechos hoy en día con todo el camino andado en compañía. Eso es muy importante, en compañía. No querer andar este camino en solitario, porque de por sí cuando hay una condición, la tendencia es todo el mundo a juzgar, a cuestionar, y entonces hay una sensación, que a lo mejor no es real, solo una sensación de soledad en general. Entonces, el crear una red de apoyo donde tú te sientas segura o seguro es muy importante, y realmente nosotros la creamos mi esposo y yo. Mi red de apoyo, mi esposo, y su red de apoyo, yo. A partir de allí, pues una cantidad de personas que nos han ido ayudando a medida de que las necesidades se han ido presentando, entre terapistas, entre personas que nos ayudan en casa, a las que a su vez también entrenamos. No es que me ayudan en casa y bueno, como vaya viniendo vamos viendo. No, al azar no podemos dejar esto porque puede implicar un retroceso en la vida del niño. Entonces, bueno, los mismos cursos que yo hacía, la persona que me ayudaba en casa lo hacía conmigo. Claro. ¿Ok? Y yo se lo transmitía a mi esposo. Y en base a eso fuimos trabajando. Entonces, si te pones a ver,
sin saberlo, porque todavía en esa época, hace 12 años, 13 años atrás, no se hablaba de esto, de esta manera, no estaban los programas de atención en la casa, pero fíjate que desde allí es que parte todo. Entonces el mensaje a los padres es, mira, tienes que obtener información de valor, tienes que, para poder empoderarte y desde allí tomar las mejores decisiones con tu hijo, y aparte de eso, hacer una red de apoyo, porque solo o sola va a ser muy cuesta arriba. Además porque son distintos. Sí. Es una condición, pero son distintos uno de otro, no, o sea, tienen rasgos similares. Tienen pero el mismo son diagnóstico, pero fíjate, Yure, eso es como todos los diagnósticos. Tenemos metido una creencia que, bueno, como tiene síndrome de Down, entonces todos son iguales. Como tiene discapacidad intelectual moderada, entonces todos son iguales. No funciona así. Y en el autismo tampoco funciona así. Porque somos individuos, somos seres humanos, y el ser humano de por sí es único e irrepetible. Que tengas un diagnóstico significa que hay otra expresión o una expresión distinta a lo esperable o a lo que la mayoría puedes ver del ser humano, pero sigue siendo un ser humano, no es un diagnóstico. Entonces cuando a mí me dicen, bueno, pero es que es distinto el autista tipo 1 al nivel 2, al nivel 3, bueno, pero es que es distinto el síndrome de Down de María al de Pedro o al de Juan. Es distinto. Entonces, sí, o sea, tienen un mismo diagnóstico, pero cada quien lo expresa de manera diferente. Y el quedarte pegado, enganchado en un diagnóstico, es quitarle humanidad a ese individuo. Bien, ahora cuéntame, ya tu hijo tiene 21 años, sí, correcto. ¿Cómo fue la etapa de la niñez a la adolescencia y ahorita que prácticamente va a la universidad? Bueno, yo te digo que la adolescencia con Juan fue maravillosa. La adolescencia va a depender mucho y en general, no solo por que tengas un diagnóstico, no, la adolescencia depende mucho de las bases que tú siembras de 0 a 12, 13, 14 años. Entonces yo siempre tengo un chiste que es que todas mis canas salieron en esos 10, 11 primeros años, porque realmente fue desgastante. No solamente con Juan, sino con los otros dos. O sea, esos 11 primeros años de vida del individuo, tú tienes que estar. Y tú tienes que sembrar las bases para que la adolescencia sea menos impactante en la familia. ¿Por qué? Porque la adolescencia de por sí trae un proceso hormonal, un proceso psicológico, unos cambios de identidad en el individuo que son propios. Y eso lo va a vivir tengan o no tengan el diagnóstico. Entonces, ¿cómo contrarrestamos esos cambios? Sembrando bases. Bases de confianza, sembrando hábitos de estudio, hábitos para comer, hábitos para expresarnos. Eso lo tienes que sembrar antes. Incluso hábitos en la parte de la sexualidad. A mí mucha gente me pregunta, ¿cómo hago? ¿En qué momento le enseño la sexualidad a mi hijo? Y el hijo tiene 15 años. Yo, bueno, mira, debiste empezar desde que le estabas cambiando el pañal, porque sexualidad no es solamente el acto, sino todo lo que hace el individuo tiene una implicancia sexual, pues desde el mismo hecho de tu identidad. Entonces, esto lo trabajamos sin decir que estamos trabajando eso. Lo trabajamos desde que le enseñamos al niño que hay partes privadas o no, a que hay momentos para hacer determinadas cosas en determinados lugares. Entonces, es importante eso no lo vas a enseñar a una edad determinada, eso es desde el día 0, ¿ok? Entonces, es prepararnos para eso. Para mí, la adolescencia de Juan, si me preguntas, fue la más tranquila de las 3. ¿Y ahorita que va a la universidad? No, mi hijo tiene necesidades de apoyo sustanciales y no va a la universidad. Okay. Él elige otras cosas. Él elige, por ejemplo, qué comida va a tomar, a qué hora se va a bañar, si va a salir él solo en una foto en la televisión o no. Entonces te dicen, no, yo quiero verte, pero no quiero salir yo. Ese tipo de cosas él las elige, y todo lo que él pueda elegir, qué se pone, qué no, qué ropa quiere, qué no, está bien. Lo importante es que elija,
que nosotros como familia respetemos la individualidad, como familia, como terapeuta, como maestra, respetemos la individualidad de cada quien, que unos tengan la oportunidad de elegir a la universidad que van o de si van a estudiar en Caracas o en Nueva York, eso es chévere y eso está muy bien. Pero habrán otros que van a poder elegir solo en sus necesidades fundamentales y eso también está bien. O sea, lo importante es dejar ser a ese individuo. Bien, quiero pedirte un mensaje para esas madres que en su casa pueden tener una red de apoyo, pero en su casa de pronto ella sabe, como tú, sabías que tu hijo era diferente al otro y a tu otra hija. ¿Cómo hace cuando hay un papá que no acepta que su hijo tiene una condición o que no lo logra ver o que no lo quiere ver? Bueno, a veces sucede que al mismo tiempo vas al mismo ritmo de la aceptación. Otras veces cada quien tiene su tiempo de aceptación. Yo les pudiera aconsejar que si pueden acercarse a un terapeuta de familia, sería maravilloso para que se emparejen y el tránsito sea más fácil, sea más cómodo. Pero muchas veces sucede. Uno está en un estadio y otro en otro y eso es válido. Yo no puedo arrastrarte a que tú vayas a mi mismo ritmo. Entonces allí uno lo que hace es compensar. O sea, si mamá ve que papá está en otro ritmo, mira, aunque lo quieras aceptar o no, este es el diagnóstico y no lo estoy inventando yo. Aquí hay un diagnóstico escrito y hay que hacer esto y esto y esto. No lo puedes hacer ahorita, ayúdame a buscarlo al colegio, ayúdame en tal cosa y yo me encargo de esto porque todavía tú no estás preparado. ¿Ok? Entonces, esa es parte de ese compañerismo y de saber hacia dónde voy. Entonces, yo creo que el mensaje final es ese. Tengo que empoderarme. Uno de los dos miembros de cabeza de familia tiene que empoderarse con información de valor para poder tomar las decisiones importantes, porque las decisiones importantes no las debe tomar un especialista. El especialista te debe dar opciones y tú como familia tomar las decisiones. E incluso a veces tienes que tomar decisiones, tengo que cambiar de especialista. ¿Cuándo lo hago? Bueno, lo haces, el niño te va a dar señas y lo haces cuando tú tienes la información y te has ido cultivando junto a tu hijo y empoderándote como para decir, aquí tengo que probar otra cosa y tengo que cruzar la esquina. ¿Ok? Entonces, eso necesita empoderamiento e insisto, red de apoyo, porque en solitario el camino es muy triste. Acompañado, repartes también la carga, porque así como nos ha dado muchas alegrías este camino, pues más de una vez me he tenido que sentar con mi esposo a llorar en una plaza. ¿Ok? Porque no nos gustó, porque sentimos que no avanzamos. Es parte del camino que a veces, y no se sientan mal, es parte del camino sentirte estancado. Y entonces allí a veces te corresponde tomar decisiones. Y a veces hacemos apego con las personas que nos atienden al niño y no queremos doblar esa esquina, pero el niño lo necesita. Entonces hay que doblar esa esquina. Muchísimas gracias, Mari. Brillante, excelente testimonio, me encanta. Mari Ortega, ella es abogado y trabaja para Funda Cristal. Bueno, eres la fundadora. Sí, estás allí. Mi esposo y yo fundamos Fundación Cristal y dirigimos la institución a través de, hacemos formación continua, de hecho, pensando en todos para que la información llegue a todos. Funda Cristal tiene una comunidad que se llama Comunidad Funda Cristal por WhatsApp, tenemos 4 grupos y por allí todos los meses van a obtener información de valor referente a la inclusión educativa, siempre va dirigida a la inclusión educativa, conducta, adaptaciones curriculares, inclusión. Todos los meses hacemos forochat gratuitos, totalmente gratuitos para que te lleves información de valor y en esos forochat puedes hacer preguntas y las respondo todas, absolutamente todas. Gracias, qué maravilla. Aquí está Amelia, dice que soy maestra de música, tengo un estudiante autista. Cuando un maestro no está preparado para atender a estudiantes neurodiversos, se enfrenta a muchas emociones. ¿Qué puede hacer para gestionar sus emociones de la mejor manera para sí mismo y para el estudiante?
siempre preguntar, el maestro debe preguntar mucho a la mamá y tener escucha activa, o sea, ¿dónde están las potencialidades de tu hijo? ¿De qué, al saber que tiene un diagnóstico, de qué debo estar pendiente durante la clase con tu hijo? ¿Qué le incomoda? ¿Qué ruido no le gusta? ¿Es sensible a algo? Todo eso lo tienes que saber como maestro, porque incluso si tú al final de la clase repartes un caramelo y ese niño no puede comer ese caramelo, eso es algo que tienes que saber y eso solo la familia te lo va a poder decir. Entonces es importante esa escucha activa a ese representante, a ese cuidador que te puede dar indicaciones directas sobre el niño. Maravilloso. Yumelis Vera, psicopedagoga especialista en conducta, también tiene la especialización en psicoeducación para el TEA, que es trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias, Yumelis, por venir. Gracias a ti por la invitación. Te seguimos en la casa todos los fines de semana. Mi hijo te admira. ¡Ay, Joseph! Sí, Joseph, ¿cómo estás, querido? Aquí estoy con tu mamá. Habla y habla con tu mamá. Te mando muchos abrazos, mucho cariño. Descansa, ahí quietico, viendo el programa y escuchando a tu mami. Entonces, bueno, háblanos de Joseph. ¿Qué edad tiene? Joseph tiene 23 años, tiene trastorno del espectro autista con nivel de apoyo 2. Es un chico, es mi primer hijo, es mi hijo mayor, a diferencia de Mari, pues mi experiencia fue diferente porque fue mi primer hijo, ya yo con una edad de entre 30 años y como yo estaba metida en la universidad, en el estudio, bueno, se me estaba como que pasando el tiempo y bueno, decidimos mi esposo y yo planificarlo, lo tuvimos y bueno, para mí fue mi primera experiencia y entender sus síntomas fue práctico, pero al mismo tiempo fue complejo porque aunque estaba en el área, siempre estaba esa situación de mamá de, oye, está pasando algo, son ideas mías, cómo manejarlo. Imagínate, esto hace 20 años. En la universidad, cuando yo hice mi formación profesional hace más de 20 años en la parte de educación, el autismo era una materia electiva. Nosotros como psicopedagogos, como docentes, el autismo era algo que no incluía como algo obligatorio, de carácter de obligatoriedad. Entonces, por lo general no se manejaba porque acuérdate que en esos momentos la conceptualización del autismo era para aquel autismo de altas necesidades de apoyo, aquel autismo exacerbado que teníamos estandarizado de película, ¿no? Entonces no había un diagnóstico como tal para estos tipos de autismo que empezaron a notarse, porque empiezan en aquel momento de cada 250 niños, uno iba a ser diagnosticado con autismo. Fíjate que hoy es totalmente diferente y hablamos uno de cada 30, ¿no? Entonces, yo sabía que había algo que estaba sucediendo y lo comentaba con mi mamá, que mi mamá también es docente, y mi mamá me decía, en aquella época el niño comenzaba a ir al psicopedagogo después de los 5 años, imagínate. No había intervención temprana. Sin embargo, yo me inquietaba, lo conversaba con mi esposo, aquí está pasando algo, y efectivamente a los 2 años y medio se detuvo. El autismo de él fue de involución. Se detuvo, empezó a hablar, se paró el habla, se paró la socialización, se paró la comunicación y fue mucho más desafiante porque ver una evolución esperada y de repente ver un niño que se estanca, que no avanza, que todo su repertorio de conducta se convierte en una sola palabra, QT. ¿Y qué significa? Para él era todo. Después de hablar, después de decir tantas cosas, y las evaluaciones aquí en este país eran complejas porque en aquella época había muy pocos centros de diagnóstico. Entonces me ponían en listas de espera, yo muy desesperada hace 20 años con aquella angustia de no saber qué pasaba. Y yo iba a los controles pediátricos y veía que los niños en 2 años iban avanzando y el mío se iba quedando estancado. Llegó un momento en que nada, se quedó en todo. Entonces, buscando información, no había aquella red de internet, de redes sociales. Como pude, llegué a un centro aquí en Caracas y me dieron cita para 6 meses posteriores. Wow. Entonces, mi esposo y yo dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y decidimos empezar por la parte biomédica. Y efectivamente empezamos la parte biomédica, gastroenterólogo, neurólogo, y todos nos decían, sí,
aquí está pasando una alteración en el neurodesarrollo, pero nosotros no tenemos la cualidad para darte diagnóstico. Ay, Vamos a trabajar lo biomédico y espera tu cita. Espera tu cita para el diagnóstico. Bueno, se recibió tratamiento neurológico, tratamiento gastroenterólogo por gastroenterología, se le hicieron una serie de exámenes, incorporó un régimen nutricional y dietético y empezó Jose en 4 meses a recuperar el habla. ah, muy bien. Ajá, a hacer más, devolvió esa mirada social, porque empezó a aparecer una mirada al vacío, ¿sabes? Es como si yo te estuviera viendo, pero yo en realidad estoy viendo al vacío, no te estoy, mi comportamiento social no existe, es una mirada al vacío. Exacto. Empezó como magia, porque fue literalmente como magia, pero sabemos que fue toda esa limpieza nutricional y neurológica que lo ayudó. Bueno, cuando él llega a los 4 años pasados, por fin a esa cita tan alienada para nosotros, evidentemente pues recibe su diagnóstico, pero ya hablando. Okay. Pero mantiene su nivel de apoyo porque él tiene, aparte de autismo, tiene alteraciones en la comunicación y en el aprendizaje. No a nivel cognitivo, porque él funciona cognitivamente, pero hay unas áreas del aprendizaje que aprende de manera diferente. Okay. Entonces, fue un desafío, imagínate eso, te estoy hablando hace 20 años atrás. Gracias a Dios que era psicopedagoga. Sí, entonces imagínate en la escuela, yo nada más pensaba, yo me recuerdo que nosotros lo llevábamos al colegio y él se quedaba llorando y mi esposo y yo nos pegábamos de la pared del colegio para que no nos viera. Y era llorar y llorar y llorar porque no entendíamos su comportamiento. Sí. Pero bueno, todo fue evolucionando, recibió su diagnóstico e inmediatamente empezamos ya con lo que faltaba, que era ese complemento terapéutico. Y bueno, hubo un camino muy largo, pero de mucha satisfacción. Y bueno, nosotros, yo creo que no tuvimos duelo, porque es que no nos dio tiempo, porque dijimos, o lloramos o nos empoderamos. Y tanto mi esposo y yo decidimos empoderar. Entonces, bueno, nos empoderamos y nos montamos en ese camino de aciertos y desaciertos. O sea, tener un hijo autista es complejo. Hoy por hoy es complejo. Imagínate hace tantos años atrás. Pero también es un maestro de vida. Definitivamente, yo creo que eso me hizo mejor profesional. Me hizo más empática y bueno, nos ayudó enormemente a comprender los comportamientos, no desde la consecuencia, sino del antecedente, de que cada conducta representa un comportamiento. Entonces, estamos conversando, él ya tiene 23 años, te iba a preguntar, él está en nivel 2 sí, del espectro autista, nivel 2. ¿Qué significa nivel 2? Bueno, fíjate, nosotros nos manejamos desde un criterio de una intervención respetuosa. Esta intervención respetuosa se basa en la persona autista y no la persona con autismo, porque si bien es cierto, cuando ponemos parece un juego de palabras, pero si tú le quitas el con, ¿qué te queda? ¿No? Entonces nosotros manejamos es que el autismo, la persona es autista. El autismo no lo define, es una parte de él, ¿no? Okay. Entonces, todos los manuales diagnósticos establecen que hay necesidades de apoyo o de ayuda. Ningún manual habla de grados. Entonces, ¿qué sucede? En el manual, la última actualización del DSM-5, que es el manual diagnóstico, establece que hay 3 niveles de apoyo para en las personas dentro del espectro. Un nivel mínimo de apoyo, un nivel moderadamente de apoyo y un nivel sustancial. Entonces, cuando hablamos de apoyos, hablamos de ese tipo de nivel. No lo trabajamos como nivel de grados, porque si bien es cierto, se manejaba anteriormente, ya hoy desde este paradigma de la neurodiversidad, del respeto a la neurodiversidad, hablamos son de necesidades de apoyo. Por eso es que te decía que él está en un nivel 2 de apoyo. Bien. No está en un grado 2, sino en un nivel de apoyo 2. Bien. ¿Y cómo haces tú y tu esposo, por ejemplo, ya él está grande, ya tiene 23 años, para cuando sale con sus amigos o por lo menos cuando iba al liceo? ¿Ustedes cómo le dan esa libertad? Porque a veces los papás, quiero estar ahí.
Sí, es muy complejo porque yo considero que las personas dentro del espectro autista necesitan apoyo y sus terapias, pero la sociedad, la comunidad, el entorno también tiene que tener mucho conocimiento. Por eso es que valoro estos espacios, porque muchas veces los comportamientos de las personas autistas son mal interpretados como personas descontextualizadas, como personas con algunos trastornos mentales, personas incluso hasta peligrosas. Y resulta que cada conducta quizás atípica no representa un desafío para la persona a la que la está acompañando, sino que es una característica propia que lo identifica por diferentes factores, como lo habló Mari, que pueden atribuirse a aspectos sensoriales, de que recuerda que perciben el entorno muy diferente a como lo percibimos nosotros. Entonces, para nosotros fue muy difícil, te comentaba tras bastidores, que nosotros nos fuimos al estado de La Guaira porque a él le tocaba ya el proceso de ir al liceo. Y para nosotros era bastante complejo y decidimos irnos allá porque ya tenemos vivienda. Y entonces allá fue mucho más lindo porque es un estado más reducido y nosotros buscamos un colegio bien pequeñito, un liceo, y bueno, los primeros días lo acompañábamos, fuimos haciendo desvanecimiento. Primero lo llevábamos y lo esperábamos. Después mi esposo me decía, Yumeli, hay que dejarlo. Entonces yo lo llevaba y me venía. Cuando llegó el momento de que se fuera solo, para mí fue muy difícil, entonces lo montábamos en la camionetica porque era importante que él se montara, pagara su pasaje, porque esos son conductas esenciales para su vida, más que un contenido académico, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, mi esposo déjalo, él se montaba en la camioneta y mi esposo se montaba atrás, se iba en una moto detrás de él, persiguiéndolo en la camioneta para ver. Claro, sí, llegó, se bajó, entró al colegio, me devuelvo, ahora cuando llegue la hora de la salida. Pero tú sabes que estas personas siempre consiguen a alguien muy particular y él durante su liceo, su bachillerato, se encontró con una niña demasiado noble que se convirtió como en su sombra. Y fue más que una compañera, fue como una hermana para él durante todo el liceo. Y bueno, ella fue su coterapeuta en el liceo. Y nos ayudó mucho, y bueno, después se incorporó al sistema de orquesta allá en La Guaira, y bueno, nos fue tocando ir abriendo. Pero siempre hemos tratado de protegerlo, pero que esa protección sea piadosa. O sea, que él sepa que lo estamos protegiendo porque hay cosas que su entorno quizás no comprenda, pero también lo entrenamos para cuando esas situaciones se presenten, él esté preparado. Yo a veces le digo, ¿qué tenemos que hacer? Yo lo he enseñado a él incluso hasta qué hacer si una camioneta de pasajero se daña y debes bajarte de ahí, ¿qué vas a hacer? Okay. Porque como son tan estructuraditos, puede pasar que se dañó la camioneta y no supe qué hago, y eso puede generar un desafío. Claro. Puede desencadenar una conducta desafiante porque estoy cambiando su esquema, estoy cambiando su estructura y puedo entrar en pánico. Entonces, todo lo que es predecible es chévere, pero lo que es impredecible, que muchas veces no tenemos en nuestras manos para controlarlo, entonces es esa parte sustancial que debemos trabajar. Como lo decía Mari, retomo su palabra, desde el principio, desde pequeño, igual que la sexualidad, la independencia, porque fíjate tú que cuando yo entré en este mundo del autismo, yo me pregunté, ¿será que la persona autista tiene vida corta? Porque no había literatura del adulto autista. No encontraba yo investigaciones del adulto autista. Entonces yo le decía a mi esposo, tenemos que hacer algo porque estos niños van a crecer, mi hijo va a crecer y ya creció. Sí, ya está y grande. Tiene que ir al súper y tiene que pasar una tarjeta. Y tiene que ir al médico y decir que le duele para poderlo ayudar. Son conductas imprescindibles de abordar. O sea, a veces los padres me dicen, Yume, yo quiero que él hable. Y yo le digo, es importante que hable, pero es mucho más importante que se comunique, porque son conductas que va a necesitar incluso para salvar y resguardar su vida. Correcto. Entonces, siempre he pensado que la educación debe enfocarse en eso, en enseñar habilidades imprescindibles. Después van a venir habilidades necesarias, después agradables, y las cognitivas y laborales van a venir, pero estas son primordiales. Para la paz de ella y para la paz de ustedes también como claro, padres. Y que
nosotros somos transitorios, nosotros no tenemos comprado el boleto para la eternidad. Entonces tenemos que pensar en eso, en dejar personas que puedan ser autónomas y autosuficientes dentro de sus capacidades y habilidades para que sigan adelante el camino. ¿Qué ha sido lo más difícil enseñarle? Bueno, yo me imagino que muchas cosas. Mira, lo más difícil ha sido enseñarle la maldad, enseñarle que fuera de la protección de nosotros hay gente que puede hacerle daño, y enseñarle a ser malo o a entender la maldad es muy complejo, porque estamos creados por obra divina para ser buenos. Pero lamentablemente sabemos que hay una realidad afuera y que no tenemos alcance de ella. Entonces, entrenarlo sobre el abuso, sobre el acoso, sobre el bullying, sobre las drogas, sobre este tipo de cosas, ha sido lo más difícil. Estoy con Rosani García, ella es neuropediatra y nos va a hablar de la parte médica. Bienvenida, Rosani. Ay, muy buenas, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por alteración en la interacción social, en la comunicación, movimientos estereotipados, presenta intereses restringidos y en la mayoría de los casos se asocia a un desorden de integración sensorial. Tenemos que el autismo no tiene cura, es una condición, por lo cual va a persistir durante toda la vida, ¿sí? Los síntomas se presentan en la primera infancia, pero en la mayoría de los casos el diagnóstico se realiza luego que el niño ingresa a la escuela. Y esto lo vemos porque ya en la escuela empieza esas competencias y la exigencia de la interacción social, en la comunicación. Por eso es que es importante que la madre, si evidencia algunos síntomas de alerta o signos de alarma en esos primeros años de vida, debe acudir a una evaluación especializada. Cuando nosotros hablamos de estos signos de alarma, vemos que el niño menor de 1 año tiene poco contacto visual, es el niño que no responde de forma inmediata al llamado, vemos que sus juegos son diferentes, tiene intereses inusuales a los objetos, puede presentar movimientos estereotipados como aleteo, balanceo, movimientos con las manitos. No hay una interacción para comunicarse, vemos que el niño le dificulta interactuar con los padres o con los familiares. Y con respecto a la parte sensorial, vemos que son niños muy sensibles, pueden tener sensibilidad a los ruidos, entonces vemos que los niños se tapan los oídos ante un ruido muy fuerte. Muy característico es el ruido de la licuadora, del secador, de los truenos, de la moto, del tubo de escape de moto. O vemos que también puede ser sensible en cuanto a las texturas. Entonces son niños que le molesta la ropa, no me gustan las etiquetas, al momento de bañarse, entonces no le gusta que le caiga agua en la cara. Con respecto a la alimentación, entonces rechazan muchos alimentos, entonces son muy selectivos, no me gusta comer pollo porque no me gusta sentir la textura. Y también son niños que son muy irritables. Hay una falla de regulación a nivel emocional y estos niños se frustran con mucha facilidad. Entonces las madres sienten que sus niños son muy irritables y puede haber niños que son muy persistentes en las rutinas. Entonces, cuando hay un ligero cambio en esa rutina, el niño se detona y hace episodios de rabieta. Esos primeros síntomas que se ven en los primeros años de vida, la madre tiene que observar de forma adecuada y si siente que algo está pasando con el desarrollo neurológico de su hijo, debe acudir de forma inmediata a especialistas del neurodesarrollo para que sea evaluado de forma temprana. Para nosotros es sumamente importante la intervención temprana, porque vemos que el cerebro es un órgano maravilloso, es un órgano que en los primeros años de vida podemos decir que es como una plastilina. Y cuando nosotros intervenimos de forma adecuada, podemos mejorar esa sintomatología y hay un mejor pronóstico.
En algunos casos podemos hasta revertir esa sintomatología. ¿qué tal? Sí. Fíjense que en las mamás que hablaron anteriormente, hablaban de lo que eran los niveles en el autismo. Yo siempre digo que cuando hablamos de autismo, no es si el niño tiene más o tiene menos autismo, es con respecto a las deficiencias que tiene, ¿sí? Cuando hablamos de los niveles o hablamos de los niveles, es ese nivel de apoyo que necesita. Los niños que son no verbales, que no tienen desarrollo del lenguaje, que necesitan mucha ayuda, es aquel niño que uno habla que tiene un nivel 3, porque su ayuda es muy notable. El niño que está en un nivel 2, que es el niño que necesita una ayuda, y el nivel 1 es el niño que necesita ayuda, pero de una forma muy leve. Sí. Ah, ok, eso, ahí estábamos hablando del sustancial, lo que decía Mari, apoyo Sí, sustancial. Sí, recordemos que es eso, pues el diagnóstico de autismo es un diagnóstico muy complejo. ¿Por qué? Porque existe una variabilidad en la sintomatología. Por eso se llama un trastorno del espectro autista, porque los síntomas varían muy en cada niño. Cada niño autista es un niño diferente a otro y sus síntomas van de lo más complejo a lo más leve. Claro, siempre tenemos las fallas en lo que es la comunicación, en la interacción social, la presencia de movimientos estereotipados e intereses restringidos y lo que llamamos trastorno de integración sensorial. Bien, aquí te preguntan, muy importante el tema, sería bueno abordarlo en adulto. Algunos no somos diagnosticados, pero no por eso no enfrentamos cada día ciertos retos. Existimos adultos del espectro autista de altas capacidades. Sí, algo muy importante que nosotros estamos muy pendientes como neurólogos es los niños que TEA nivel 1. Hay unos síntomas que son muy leves, que pueden ser hasta imperceptibles. Entonces, estos niños que son muy introvertidos, poco sociables, que tienen fallas para adaptarse a entornos, que lo vemos en la escuela, que empieza la maestra a dar como quejas, mira, este niño no se integra con el salón, no está siempre en solitario. Esos niños nosotros tenemos que estar muy pendientes para hacerles su evaluación, porque a veces pasa que sí, cuando estos niños van creciendo, porque también la condición de autismo es una condición que evoluciona, es decir, los síntomas no son lo mismo. El niño pequeñito que va presentando unos síntomas no es el mismo que está en la escuela, no es el mismo en el adolescente y en el adulto. O sea, es una condición que evoluciona, ¿sí? Y van dejando conductas y van tomando otras. En aquellos casos donde el autismo es muy leve, ¿ok? El diagnóstico a veces se hace muy tardío, en las etapas de adolescencia o en este caso en la adultez. ¿Por qué? Porque el adolescente siente que no puede adaptarse o se siente como excluido de su grupo, siente que hay algo diferente. Y algo que quiero acatar es que las niñas, el diagnóstico de niñas suele ser aún más complejo, porque en las niñas tenemos algo que ellas enmascaran los síntomas. ¿Qué tal? Sí, entonces muchas mujeres llegan a la etapa de la adolescencia o de la adultez y empiezan a tener síntomas de depresión, de ansiedad, de frustración, y entonces ahí vemos que es parte de que están dentro del trastorno del espectro autista. ¿Y cómo es ese diagnóstico? ¿Se hace en días o varios estudios? No, mira, tenemos que hacerte unos ejercicios. ¿Qué engloba el diagnóstico? El diagnóstico de autismo es sumamente complejo. Es clínico. La observación de los síntomas que ya comenté. Pero existen pruebas estandarizadas para nosotros orientarnos en el diagnóstico. Hay algo muy importante, es que dentro del trastorno del espectro autista se van asociando otros trastornos. Tenemos el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno del sueño, trastorno de la alimentación, trastornos conductuales,
las agresiones, autoagresiones, heteroagresividad. También dentro del autismo, entonces, ¿qué vemos? Que las dificultades en el aprendizaje, ese nivel cognitivo. Por eso es que la observación, en los primeros años de vida, la madre debe acudir a un especialista. Nosotros hacemos la observación clínica y el diagnóstico puede plantearse en los primeros años de vida, antes de los 3 años. Las pruebas estandarizadas, actualmente contamos con pruebas que pueden orientarnos al diagnóstico. Se solicitan otros estudios para nosotros descartar algunas otras patologías, ¿ok? Pero el diagnóstico suele ser realizado por especialistas como pediatras, especialistas en el neurodesarrollo, neurólogos pediatras, psicólogos en el área de neurodesarrollo y los psiquiatras infantiles. Son los que pueden determinar o dar un diagnóstico de autismo. Bien, te preguntan, por favor, ¿hay estudios que revelan ya qué causa el autismo? No existe una causa, actualmente no existe una causa específica de autismo. Se habla de que el autismo es multifactorial, sí tiene una base genética y a esa base genética hay lo que se llama la epigenética, factores de riesgo. Es importante que cuando nosotros tenemos un niño que es producto de una madre que el embarazo fue muy complicado, tuvo complicaciones durante el embarazo, la prematuridad, infecciones, complicaciones, ese niño debe ir a intervención temprana. ¿Por qué? Porque tiene mucho riesgo de estar dentro de un trastorno del neurodesarrollo. Pero hay una base genética. Fíjense que en los estudios vemos que en los gemelos hay hasta un 98% de probabilidad de que los gemelos tengan autismo. También se habla de que aumenta la probabilidad cuando hay hermanos con autismo o familiares dentro del espectro autista. Por esto que esto es una condición, tiene una base neurobiológica donde tenemos la parte genética y asociándose también a factores de riesgo. ¿Cómo diferenciar el autismo de la hiperactividad? La hiperactividad suele ser un síntoma, dentro del trastorno del espectro autista. Por eso que en el trastorno del espectro autista se van asociando otros trastornos. Uno de estos es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces ese niño que es súper hiperactivo, que es hiperactivo en todos los ambientes, vemos que en el hogar es súper hiperactivo, en la escuela es hiperactivo, lo llevas a un espacio social y es hiperactivo. Entonces ahí hablamos, se asocia ese trastorno de déficit de atención con hiperactividad.